Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Alfredo Carrasco. Él es especialista en temas de ambiente, ha sido parte por muchos tiempos de la Fundación Charles Darwin en las Islas Galápagos y también un estudioso de todo lo que tiene que ver con lo que pasa en el Ecuador y el mundo. Alfredo, hay preocupación por lo que está viviendo el archipiélago de Colón, las Islas Galápagos, frente a la flota pesquera china. ¿Cómo lograr entender los riesgos que se tienen con esta gigantesca flota que está justo en el área en donde es de para tránsito, pero está en los bordes de la Reserva Marina de Galápagos? Por favor, si nos puedes ayudar aclarando estos temas. Claudia, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muy grato compartir contigo el día de hoy este tema tan actual porque se ha visibilizado a través de la desaparición de un tiburón ballena que se llamaba Esperanza, que se perdió el contacto. No se sabe si fue capturada o no, pero se perdió el contacto. El tema de la presencia de estas flotas pesqueras, que no son exclusivamente chinas, existen de varios países, incluso del Ecuador, que actúan en la zona fuera de la zona económicamente exclusiva, tanto de Ecuador, de Costa Rica, de Colombia, de Panamá, actúan y además en el oeste de las Galápagos. Entonces son flotas que en estos periodos, por las particularidades de los flujos de corrientes, donde hay una mayor cantidad de nutrientes, se movilizan para hacer las capturas. La presencia de la flota china en particular ya ha sido denunciada en otros lugares del planeta. Hubo un incidente hace algún tiempo en la Argentina que extinguió precisamente una de las embarcaciones chinas. En el 2017, en el Ecuador, en Galápagos, uno de sus barcos invadió la zona económica exclusiva y además ingresó en la Reserva Marina de Galápagos. Entonces, esto es irregular. El problema está dado en bajo qué procedimientos estas embarcaciones realmente están actuando allá. Previamente, hay que reconocer que este tipo de embarcaciones, conforme se ha tenido la información, prácticamente están poniendo en riesgo a especies transzonales. ¿Qué quiero decir con esto? Que se movilizan a lo largo de los mares siguiendo las corrientes marinas, y en este caso particular la corriente fría de Humboldt. Que en esta época es cuando tiene su fuerza. Ahora, tú ponías como ejemplo el tiburón ballena Esperanza. ¿Por qué se convirtió en un ícono al estar monitoreado? ¿Qué significaba la señal que daba y que de pronto dejó de dar esa señal a través de sistemas? A ver, no te entendí bien la pregunta, pero el ícono, te referías al tiburón ballena sí. Esperanza. ¿Por qué es tan importante y por qué se ha puesto tanto énfasis en redes sociales, incluso en el propio Facebook de Alfredo, el decir que se dejó de tener la señal de ese tiburón? Ok, mira, aquí desde hace muchos años, ya 10, hay un grupo de científicos importantes que están haciendo el monitoreo de el tiburón ballena. Porque el tiburón ballena, uno de los sitios preferidos de estadía son las Galápagos, precisamente. Entonces, estos científicos están observando la dinámica de estos animales. La desaparición, como te digo, no se puede atribuir a que fue capturado. Pudo haber caído, pero hay dos temas bastante extraños allá. Un tiburón ballena se moviliza en promedio hasta un máximo de 3 nudos por hora. Cuando fue detectado los dos últimos registros,
el tiburón ballena aparentemente se habría estado movilizando a 8 nudos por hora, que coincide con esto no asevero, pero que coincide con la velocidad de los buques. Ahora, cuando se ha hecho investigaciones sobre el uso de pesca en los mercados de China, se han encontrado entre un conjunto de especies que han capturado también restos de tiburón ballena. Por eso se lleva la sospecha, no está comprobado, se lleva la sospecha de que la desaparición de esta tiburón ballena, que se vuelve icónico por lo frágil y por lo especial que son estas ballenas, como son muchas otras especies que no se les cita en este periodo, y lo voy a mencionar, es icónico por cuanto eso está en áreas en donde hay una alta presión, en especial en la zona donde habría desaparecido el tiburón ballena, en la que se utiliza mucho el long line, que es grandes líneas con anzuelos para capturar la pesca precisamente. Entonces, eso es lo que nos lleva a repensar qué significa actuar en aguas internacionales y si es que efectivamente se aplican todos los protocolos que los diferentes estados han aceptado, el momento, por ejemplo, de la CONVEMAR, entre otros de los convenios y acuerdos internacionales que existen. Ahora, ¿qué podemos hacer como país, como Ecuador, para protegernos de esto, para garantizar que la riqueza de toda la reserva marina de Galápagos sea cuidada? Es un patrimonio de la humanidad, no es patrimonio solo ecuatoriano, incluso fue declarado hace más de 30 años por la UNESCO. O sea, hay una serie de elementos que debemos hacer como Ecuador para proteger y evitar que año a año suceda esto, porque en los últimos años siempre hemos hablado de China, tú dices vienen de otras partes del mundo, los propios pesqueros ecuatorianos, pero ¿cómo garantizar, cuidar, proteger y que al mismo tiempo la protección genera que exista más recursos pesqueros? Si uno puede pensar en atunes, en todo lo que nos llevamos a la mesa, es gracias a esta gran reserva que permite una serie de posibilidades. ¿Cómo lograr determinar qué se puede explotar, qué no se puede, áreas de explotación y el cuidado necesario para que se cuide la reserva? Como tú decías, todas las corrientes marinas como la de Humboldt hace que lleguen peces de diferentes partes del planeta, especies con una serie de características muy particulares. ¿Cómo lograr trabajar en ello? A ver, yo lo voy a separar en unos 2 o 3 aspectos en realidad. La primera, desde la perspectiva de la soberanía que tiene el Estado ecuatoriano, tanto en lo que significa la Reserva Marina de Galápagos y la zona exclusiva. Hay que citar aquí, la zona exclusiva le da la facultad exclusiva, como se señala en esa palabra, al Estado parte, para que pueda ser quien... Se está cortando la señal, Eddie. No sé, Alfredo, hubo un corte, perdóname, hubo un corte de la señal y lo último no te pudimos escuchar. Se nos congeló la imagen tuya. Por favor, si nos ayudas. Lo que estaba señalando es, Claudia, que yo lo voy a separar en unos 3 ítems, en realidad, o 3 aspectos de este tema. La una es lo que significa soberanamente para el Estado, el ser el único quien puede utilizar los recursos en la zona económica exclusiva. No puede entrar allí ningún otro país, y eso implica que el Ecuador tiene que fortalecer su capacidad de vigilancia, de monitoreo y de presencia en esas zonas. Es la primera parte. La segunda parte ya viene, en cambio, en aquellas zonas que están en aguas internacionales, en donde el Ecuador, en conjunto con los otros países de la región, porque no se afectan única y exclusivamente a Ecuador, se afectan los intereses de Perú, se afectan los intereses de Colombia, de Costa Rica, de Panamá, de manera conjunta, hacer una demanda formal, un reclamo formal a la presencia de estas flotas chinas. Bien, ellos pueden decir, pero nosotros estamos legalmente, entre comillas, puestos allá. Ellos deberían comprobar que efectivamente están acogiendo los mandatos de la CONVEMAR para poder hacer pesca de altura. Ahí tienes
de unos 3 o 4 artículos que van del 116 al 120. También en el caso del atún que tú mencionabas, si es que existe o no la presencia de los observadores de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Entonces, todos esos elementos, aparte viene el cumplimiento de los acuerdos, por ejemplo, de protección de los albatroces, de la protección de las ballenas, de los mamíferos marinos, de los peces transzonales. Ahora mismo se está discutiendo también en el marco de la CONMEMAR las regulaciones pesqueras en aquellas aguas internacionales. Entonces, para que sea legal y además que se respeten las capturas de pesca, que no afecten, como tú bien señalabas, a los stocks pesqueros que están en la zona económicamente exclusiva, porque son peces transzonales, son especies transzonales. Entonces debería haber también una clara definición de los volúmenes máximos sustentables que se puedan capturar y no afectar los intereses en temas pesqueros de otros países y no poner en riesgo a especies emblemáticas como son el albatros de Galápagos, por ejemplo, que en esta época está por esas zonas, los petreles, las ballenas jorobadas que este rato están migrando desde Antártica y que justamente vienen por esos sitios donde hay la actividad pesquera, que son, y ahora están entrando, ya están llegando aquí al Ecuador, y para los procesos de reclutamiento, de dar a luz, en fin, de todos esos temas asociados en el crecimiento de este tipo de poblaciones. Entonces, esos son los elementos estratégicos que se tienen que tomar en cuenta, tanto como país defendiendo sus derechos y como región defendiendo los derechos de la región. Ahora, tú hablas de generar una demanda internacional conjunta en donde esté Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, porque es toda la zona en donde vivimos el problema y por donde estas especies que se mueven por diferentes partes del planeta están presentes, especies en peligro de extinción. ¿Cómo lograr coordinar y cómo lograr qué países nomás suscriben la CONMEMAR? ¿Cómo hacer que todos se involucren en declaraciones, en acuerdos para respetar espacios, respetar bancos de peces, respetar especies en peligro y zonas protegidas? Que la tenemos nosotros, la tiene Perú en las Islas Ballestas como ejemplo, y así, cada país tiene un espacio particular de cuidado en su mar, en su océano. ¿Cómo lograr que estos preceptos de CONMEMAR, no sé, lo firmó China, no lo firmó China? ¿Qué pasó con que la comunidad internacional o pensar en la costa pacífica que deben suscribirlos todos los países y tener un acuerdo entre las partes que permita evitar este tipo de problemas? Me parece que la experiencia que se está viviendo este rato ha puesto en un nivel internacional muy alto la discusión del uso de las aguas internacionales. Por eso es importante una acción de Cancillería del Estado ecuatoriano que convoque a los cancilleres de las otras repúblicas que señalaba, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, incluido también Chile, porque también se afectan intereses de Chile en este tipo de procesos. Por lo menos de este lado del Pacífico, que hagan una demanda o un llamamiento colectivo, mancomunado, sobre la necesidad de revisar esos alcances de lo que significa hacer pesca en alta mar. Estamos viendo de que el hecho de tener la pesca en alta mar no necesariamente es un buen negocio en el sentido de conservación de especies, porque muchos, en el caso de estas flotas, se aprovechan precisamente de que allí los estados nacionales no pueden hacer prevalecer su ley. Sin embargo, es importante un tema en este campo. La nueva ley de pesca del Ecuador, en su artículo 9, expresamente señala que el Ecuador podrá, en función de velar por sus intereses, aplicar acciones en la zona que está colindante con la zona económicamente exclusiva del país. Entonces, por lo menos el Ecuador, sin irrespetar normas y acuerdos internacionales, tiene previsto en la ley de pesca precisamente acciones para actuar allá. Debería
tanto el Ministerio de Producción, cuanto el Ministerio de Pesca, cuanto la Cancillería, también invocar esa normativa nacional interna. Ahora, Alfredo también mencionaba de la importancia de cuidar la parte que está protegida. ¿Qué estamos haciendo como Ecuador con buques, con una serie de elementos, sobre todo tecnológicos ahora, para cuidar el área protegida? Porque también hay preocupación sobre cuán cuidadosos estamos siendo como Ecuador para proteger nuestras reservas. Hay que reconocer algo. El Ecuador, en alguna medida, ha tomado acciones, caso concreto del 2017 con la captura del buque chino, ha tomado acciones precisamente para poder actuar. Pero es necesario fortalecer las capacidades de entidades como el Ministerio de Defensa, de entidades como el Servicio de Parque Nacional Galápagos, que tienen la responsabilidad legal de actuar, otorgar un fortalecimiento técnico, un fortalecimiento financiero para que ellos puedan actuar, porque uno puede tener un lindo discurso, pero en la práctica no ser eficiente en el campo. Es decir, hay una serie de elementos. Y también, ¿qué ocurre con la parte legal? Alfredo ha mencionado la nueva ley de pesca, el tratado de Convemar y todo esto, que está pendiente para el archipiélago. Pero también hay otros niveles de preocupación. Por un lado tenemos el lío de los pesqueros chinos, pero también el lío de que el archipiélago, los habitantes, los colonos de Galápagos están pidiendo ayuda al continente porque por el tema de la pandemia no están recibiendo los recursos y de pronto si tienen problemas en temas de alimentación también van a acudir nuevamente a pescar indiscriminadamente. ¿Cómo ir conjugando también lo que está viviendo el habitante de las islas por la situación que el mundo enfrenta ahora? Mira, me parece que hay dos temas. La una es asociado cómo resolver lamentablemente esta época tan complicada que está viviendo el mundo, que está viviendo el país y que obviamente impacta con crudeza también Galápagos. Las alternativas económicas necesarias para que se puedan resolver esas demandas ciudadanas. Pero hay un punto central, si nos vamos más a lo macro, en el cual el Ecuador me parece que todavía no ha cumplido con la agenda. Y si mal no me recuerdo, es el artículo 79 de la Convemar, en que el país, recordemos que la Convemar, el Ecuador lo suscribió o se adhirió en el 2012. Hasta el 2022 tiene que presentar todos los elementos científicos y técnicos que justifiquen la incorporación del corredor que está entre la zona económica exclusiva continental con la insular. Eso es una acción de urgencia que tiene que hacer el Estado. Es decir, que este corredor, que actualmente son aguas internacionales, pasa a ser parte de la reserva protegida. Exactamente, porque hay que mostrar la continuidad geológica, biológica entre esas aguas. Ahí sí se lograría un importantísimo hito de defensa, y ahí el Ecuador, con mayor propiedad, y con mayor propiedad, podría actuar en el momento en el que se logre esa anexión, digamos, o de ese corredor a las zonas económicas exclusivas. Y el Ecuador asumiría una responsabilidad bastante fuerte en el contexto del país. Pero el Ecuador tiene la capacidad de poder liderar y poder empujar sus procesos, porque lo está viviendo muy cercano el problema. Y también históricamente, cuando teníamos el mar territorial de 2000 millas y todo aquello, Ecuador siempre ganó muchos procesos. Uno puede acordarse años 70 y la guerra del atún. Es decir, Ecuador tiene una historia de haber ganado una serie de procesos para cuidar su mar, cuidar su océano. ¿Cómo mirar esto, comparar lo que estamos hablando con esto del 2022? ¿Qué pasos más debería dar Ecuador en garantizar y en conseguir anexar este corredor al área de protección? El Ecuador tiene que hacer toda una preparación de documentos científico-técnicos acompañados por miembros de la Convemar para que con estos documentos o con estas investigaciones, esto es ciencia. Aquí necesitamos que se constituya, que se fortalezca la capacidad del INOCAR, la capacidad de las instituciones científicas ecuatorianas para poder realizar y para sustentar y para poder argumentar por qué motivo es factible hacer esta conexión. Entonces, allí el Ecuador debería
integrar un equipo del más alto nivel científico-técnico para precisamente preparar estos documentos que exige la CONMEMAR. Una vez que se prepare eso, vendrá todo el proceso ya de análisis de la información, de ajustes de pronto que haya que hacer, pero lo importante es dar el paso. Existe en el 2015 ya una iniciativa. Me gustaría conocer, parte del Ministerio de Defensa, en qué estado se encuentra este proceso que ellos habían iniciado en el 2015. Hay un documento, una propuesta de un proyecto para precisamente hacer estas investigaciones. Yo desconozco realmente en qué estado se encuentra esta situación. Pero eso es lo que tiene que hacerse. Caso contrario, a partir del 2022 nos estaremos lamentando lo que no hicimos, lo que nosotros quedamos. Todavía estamos a tiempo. Con la agenda perdida, en realidad. Todavía estamos a tiempo para generar estos documentos y esta comisión científica. Queremos agradecer a Alfredo Carrasco. Él nos habla de la importancia de cuidar lo que significa la zona exclusiva en las Islas Galápagos, pero también ir trabajando con miras al mundo internacional y con miras al 2022. Él es claro al decir que debemos unirnos internacionalmente hablando desde Chile hasta Costa Rica, los diferentes países de la costa del Pacífico que nos vemos afectados por la incursión de estas flotas chinas que indiscriminadamente capturan especies, muchas de ellas en peligro de extinción. Es decir, generar un reclamo conjunto internacional liderado por Ecuador. Y por otra parte, él habla con claridad que hasta el 2022 Ecuador debe presentar, no es que puede, debe presentar a la CONMEMAR la posibilidad de que el corredor que existe entre las aguas y las zonas económicamente exclusivas o exclusivas entre Galápagos y el continente sea también cuidado por el propio Ecuador, sea parte de estas zonas de cuidado, y que la única forma sería preparando un documento muy sustentado de manera científica, dada la conexión que existe en el mar, tanto las plataformas como las redes biológicas de toda la inmensa riqueza marina que tenemos, para que esto sea responsabilidad de cuidado y de protección por parte del país. La única forma que al futuro podemos realmente precautelar la integridad de nuestras reservas marinas. Así es que muchísimas gracias a Alfredo Carrasco. Esperamos que este llamado hacia el 2022 sea tomado en cuenta muy prontamente para que se establezca esta comisión científica con el Ministerio de Defensa, el INOCAR, los ministerios afines al área, para garantizar una presentación de documentación y de argumentos que hagan que Ecuador quede a cargo de este corredor y cuide lo que significa la riqueza de las Galápagos, pero también las riquezas del Ecuador continental. Gracias nuevamente a Alfredo Carrasco y a ustedes que semana a semana nos acompañan aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.